Hola, hola, seguimos con el curso de ecuaciones diferenciales ordinarias. En el video anterior vimos la ecuación lineal, una ecuación lineal de primer orden, cómo se resuelve. Y por ahí vimos que aparecía, no sé si recuerdan, una expresión como esta, integral a la menos, más bien, e a la menos integral de p de x de x. Y bueno, en algunos libros aparece esto, lo llaman factor integrante y simplemente multiplican toda la ecuación una vez que está en la forma estándar por este factor integrante y nada más pues queda una integral sencilla, se resuelve y pum, se acabó. Yo no lo hice de esa manera porque, pues, en primer lugar, ¿de dónde sale esto, verdad? Entonces, en vez de eso, yo pues les mostré cómo se tiene que deducir eso es parte de la solución. De hecho, en realidad hay una c de x que multiplicaba y la encontrábamos con la técnica de variación de la constante o variación del parámetro. Entonces, yo creo que es mucho mejor eso, porque si te aprendes una fórmula, o sea, esta te la puedes llegar a aprender. Y te la puedes saber durante todo el curso que estés llevando ecuaciones, quizás un poco más adelante, pero tarde o temprano se te va a olvidar si no lo practicas. En cambio, si tú comprendes, razonas los procedimientos, difícilmente se te van a olvidar y entonces a lo mejor no te acuerdas de la fórmula, pero dices, pero es aplicando este método, o sea, yo tengo que ver que eso esté en esta forma, pum, pum, o sea, ya tienes construida la base del conocimiento y pum, aplicas el método. Entonces yo prefiero aplicar el método. Ahí dicen que lo que bien se aprende nunca se olvida. Entonces, bueno, el título de este video es un ejemplo de una ecuación diferencial lineal, pero ¿de verdad es lineal? O sea, por el orden de temas, obviamente, pero cuando te toca un problema real o te toca un examen de varios temas, ¿cómo identificar la ecuación, verdad? Pues bueno, primero, recordemos que una ecuación lineal de primer orden tiene esta forma. Un coeficiente que depende de x por la derivada de y, más otro coeficiente que depende de x por y. Puede ser a1, a0, el nombre que tú gustes. Igual a una función que depende de x, así nada más, g de x. Esta es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden lineal. Pero se puede reducir dividiendo todo entre a1 de x, de tal suerte que queda la derivada de y respecto de x, más, y aquí habíamos dicho que a0 entre a1 pues es otra función que le vamos a llamar p de x por y igual, y por acá g de x entre a1 de x es otra función que le llamamos q de x, y esta es la forma normal, forma canónica o forma estándar de una ecuación lineal de primer orden. Bueno, ya con la práctica que hagas muchos ejercicios podrás analizar esto sin hacer cuentas y decir, si es lineal o no es lineal. Pero ahorita vamos a tratar de pasarla a esta forma. Entonces, parece que el operador hay que completarlo, entonces este dx va a pasar dividiendo y esta x también va a pasar dividiendo, de manera que tenemos dy sobre dx igual a x seno de x menos y, dividido todo entre x, lo voy a hacer así, separando las fracciones, ¿vale? Muy bien. ¿Qué más? Quiero recordar un par de cosas más. P de x y q de x son funciones continuas, deben ser continuas en un intervalo, en una región de integración. No nos vamos a preocupar ahorita mucho de eso, pero en un ejercicio que vamos a hacer en el siguiente video, yo creo, sí nos va a preocupar que sean continuas. Bueno, ese es un comentario que quería hacer. Otro comentario que quería hacer, a ver si no se me olvida. Bueno, recuerda la linealidad. Pero a ver, vamos a ponerla primero. Como que se parece un poco, pero todavía no, ¿verdad? Fíjate que esto tiene y. Entonces, esta la voy a mandar del otro lado, que quede el operador más y sobre x igual. Y aquí este x se cancela con el de abajo, me queda simplemente la función seno de x. Entonces, está en la forma estándar de la lineal, ¿verdad? Y aquí lo que quería recordar, que les iba a decir hace un momento, es, acuérdate que esto es una función no lineal, pero para que sea la ecuación diferencial lineal, debe ser lineal en la variable y en su derivada. Es decir,
que la y o la derivada no esté metida en una función trigonométrica. Por ejemplo, si aparece coseno de y, o que aparezca e a la y, o que aparezca y cuadrada, o el operador derivada que esté elevada, por ejemplo, a una potencia, ¿no? En esos casos no hay linealidad. Entonces alguien dirá, oye, pues entonces aquí ¿qué pasa? No es lineal. Claro, esto no es lineal respecto a la variable independiente. Pero para el concepto de ecuación diferencial lineal, la linealidad se aplica a la función y y sus derivadas. No importa cómo sean los componentes de la variable independiente. Ahí no importa si es lineal o no lineal. Ese es el comentario que quería hacer para recordar. Otra cosa, alguien, ya un comentario a lo mejor un poquito más bobo, pero vale, no importa, no, lo hacemos. Alguien podrá decir, oye, espérate, esto no cumple. Aquí tú dices que debe ser una función P que multiplique a y aquí yo veo y entre. Es lo mismo, es lo mismo. Vamos a ver, sería el operador más 1 sobre X por Y, ¿sí o no? Entonces P de X es 1 sobre X, igual a seno de X. ¿Correcto? Bueno, y fíjate cómo todo va cobrando sentido, hablando un poquito de la continuidad. Seno de X es continuo en todos los números reales. 1 sobre X es continuo en todos los reales salvo en el 0. Entonces X debe ser distinto de 0. Y tiene sentido, puesto que dividimos entre X. Entonces X debe ser distinto de 0. Todo va funcionando muy bien, ¿sale? Pero bueno, hablaremos más de la continuidad en el siguiente ejercicio, donde sí es muy importante. Ahorita estamos haciendo como que la parte práctica. Entonces, ¿qué pasa? Pues sí es lineal. Es lineal. ¿Cómo se resuelve? Pues vamos a ver cómo se resuelve. Borramos todo esto, nos quedamos con esa ecuación. Vamos a ponerla por acá arriba. dy sobre dx más 1 sobre x por y igual al seno de x. Pues recuerda que lo primero que hay que hacer es resolver la ecuación homogénea asociada. Eso es lo primero que hay que hacer. La homogénea asociada sería el operador derivada más este 1 sobre x por y, ya lo exhibí que es una función p por y, lo vuelvo a poner como y sobre x de manera práctica, igual con 0. Esta sería la homogénea asociada y se resuelve separando las variables. Sería dy respecto de x igual a menos y sobre x. Entonces esta y pasa dividiendo, tendríamos dy sobre y igual, el dx pasa multiplicando, menos dx sobre x. Se integran inmediatamente y entonces tendríamos que el logaritmo natural de y es igual a menos logaritmo natural de x más logaritmo natural, digamos, de una constante c. Ok, luego aplicamos propiedades logarítmicas, logaritmo de y es igual a logaritmo, tenemos logaritmo de a menos logaritmo de b, entonces logaritmo de a sobre b. Y luego, al ser los logaritmos de la misma base iguales, los argumentos también lo son. Podemos decir que y es igual a c sobre x, ¿no? Esta es la solución de la homogénea. Entonces aquí viene el método de la variación de la constante, o también llamado método de variación del parámetro. Este va a ser el parámetro, la constante c se convierte en función de x. O sea que ahora tenemos y igual a c de x. Y esta x, para poder derivar más rápido, la voy a subir así, x a la menos 1. Porque ahora hay que calcular la derivada de y. Podemos hacerlo así, ¿no? Es cociente, pero mejor lo hacemos por producto, ¿no? Entonces aquí está la función y, muy importante, y la derivamos. Sería y' igual. Cuidado, ya no es una constante. Aquí es constante, aquí ya no, es una función. Entonces, producto de funciones. Sería la primera función por la derivada de la segunda. La derivada de x a la menos 1 es menos, aquí lo pongo, x a la menos 2. Más, ahora la derivada de c sería c' por x a la menos 1. Ok, ya tengo y y'. Hay que sustituir ambas en la ecuación original.
para de esa manera obtener c de x. Eso es lo que queremos, saber quién es c de x. Y una vez que sepamos quién es c de x, lo sustituimos aquí y ya tenemos la solución general. Bueno, entonces lo hacemos. Aquí hay que poner la derivada. La derivada es todo esto que está aquí. Menos c de x, x a la menos 2, más c' de x, x a la menos 1. ¿Correcto? Más 1 sobre x por y, 1 sobre x por, ¿quién es y? C de x, x a la menos 1, y eso es igual al seno de x. Voy a limpiar por aquí, eso es igual al seno de x. Bien, recuerda que si esto lo haces bien, se van a cancelar estos dos componentes y solo queda c', es decir, donde aparece c se va a cancelar. Si no se cancela, aguas, algo hiciste mal. A lo mejor al despejar, al sacar la derivada, por ahí, hay que revisar. Aquí tengo menos c de x, aquí tengo más c de x, va bien, x a la menos 2. Esta x que está abajo, si se sube, sería la menos 1, por x a la menos 1 me da x a la menos 2. Entonces claramente se cancelan. Y entonces queda que c' de x por x a la menos 1 es igual al seno de x. Bien. Despejamos, c' de x sería, este x a la menos 1 podría pasar dividiendo al seno y luego subir con potencia positiva. Así, x seno de x. O dicho de otro modo, multiplico ambos lados por x a la primera potencia. Aquí me da 1 y acá me da x por el seno de x. Perfecto. Ahora queremos saber quién es c de x. Pues se integra, ¿verdad? Porque si tengo la derivada, aquí voy a integrar. Entonces integro el lado derecho, x, seno de x, diferencial de x. Como te había comentado en el video anterior, donde hicimos este método, ya no de manera práctica, sino con la manera más general, te comenté que aquí por lo regular iba a aparecer un producto de funciones y se tendría que hacer por partes. Entonces, esta no es la excepción. Tengo función trigonométrica y un polinomio. Bueno, es un término del polinomio. Entonces, por partes, elijo u igual a x y db el seno, con su diferencial, ¿verdad? ¿Quién es de u? La derivada de x es 1, entonces la diferencial es de x. b, la integral del seno, es menos coseno. Entonces, tenemos que c de x es igual a u por b menos x coseno de x menos la integral de b por du. b por du, este menos, con el menos de afuera se hace más, coseno de x de x. Y entonces esto es igual a menos x coseno de x más la integral del coseno es seno, más una constante k. Esto es c de x. Pues ya está, es lo que queríamos encontrar c de x. Entonces, por lo tanto, la solución general y es c de x, o sea, estamos aquí, todo este rollo, menos x coseno de x más seno de x más k, que multiplica a x a la menos 1. Pero pues lo pongo mejor así, sobre x. Ese x a la menos 1 lo bajo. Y así puedo empezar a simplificar un poco. ¿Cómo va a quedar? Pues va a quedar que y es igual a menos, las x se matan aquí, coseno de x, pero ahora para el siguiente término sobrevive seno de x sobre x más k sobre x. Y entonces esta función solución debe ser continua en el intervalo donde se puede integrar. Habíamos visto que las funciones p y q son continuas, solamente en 0 no es continua. Y aquí obviamente se ve otra vez que en 0 no es continua, pero en todos los demás números reales es continua la función. De eso hablaremos con más detalle en el próximo video. Si te gusta, por favor, dale like, comparte, suscríbete.